Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por otra noche más en que vamos a estudiar juntos la Biblia. Por favor, si pueden dejar lo que están haciendo para que dediquemos este tiempo para intimar con la palabra del Señor, sería fantástico. Así que bienvenidos y oramos. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por otro día más en donde en medio de los problemas o en medio de los logros hemos visto tu gracia, en un caso protegiéndonos y en el otro caso bendiciéndonos, pero en ambos casos tu gracia y misericordia abrazándonos. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe mientras estudiamos los capítulos de hoy y que pongas en el corazón de la iglesia pasión para estudiar la Biblia. Gracias por tanta bondad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, he de empezar recordándoles que sería fabuloso si nos escriben sugiriendo el texto que más les edificó el día de hoy. Hoy tengo a una nueva coordinadora de producción. Así es que, por favor, pónganla a trabajar mucho y envíennos los versículos. Se trata de Génesis y está animada ahí tras los controles, queriendo ser de apoyo para todos. El versículo que también empezamos a memorizar hoy, desde luego relacionado con el sermón dominical, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Recuerden que está relacionado a la humildad que deberíamos tener. Bien, guía número 6, libro de Josué. La lectura de hoy estaba en los capítulos 14 y 15. Primera pregunta. ¿Caleb exigió el privilegio de heredar Hebrón? Explique y aplíquelo a nuestro diario vivir. Bueno, la tentación de muchos será que por haber sido uno de los únicos dos que fueron fieles como espías, tenía el privilegio de elegir la tierra que él quisiera y que nadie se incomodaría si él elige la mejor tierra. Pero cuidado con lo que sugieren, eso es un grave error. Caleb no exigió el privilegio de heredar Hebrón. Caleb estuvo en total acuerdo de heredar la peor de las tierras. ¿Por qué digo peor? Porque allí habitaban los gigantes descendientes de Anac. Entonces, pelear contra ellos iban a ser batallas titánicas. Y por eso Josué dice con cierta confianza, tengo 85 años, pero todavía puedo ir a pelear. Imaginen, 85 años y dijo que su fuerza era como la de 40. ¿Quién no quisiera llegar a los 60 con semejante condición? Ese era Josué, ese era Caleb. Entonces él, lejos de pedir un privilegio ganado, lo que pidió fue el privilegio de servir a otros. Y es en esa dirección que nosotros podemos aplicarlo, que el siervo de Dios, pues, siempre estará ocupado de cómo ser de bendición para otros y que otros se vean beneficiados por la gestión de él o de ella. Y esa es la idea básica de lo que este capítulo habla. Bien, ahora dice por qué recalcar sobre los hijos de Anac. Bueno, creo que el punto principal por el cual estoy sugiriendo piensen en esto es porque Goliat era descendiente de ellos. Y los que recién están empezando a leer la Biblia pueden preguntarse,
Oiga, pero ¿cómo es posible que hayan gigantes en la Biblia? Sí, ya sabemos que en Génesis 10, ya estudiamos eso, hubo una relación en donde pudieron surgir estos gigantes o donde surgieron. Y en honor a ello estoy recalcando para tomar un poco de recuerdo de esa parte de la escritura. Esas son las únicas dos con respecto a Josué. Y ahora vamos al libro de los Salmos, que tiene un poco más. Libro de los Salmos, capítulo 72 y capítulo 73. Pero antes, ya hay algunos versos que están sugiriendo. Muchos, en serio, dale. El primer, todos son salmos. Dale. Salmo 73, 28. ¿Lo tenés, lo lees vos o lo leo yo? Salmo 73. Salmo 73, 28. 28. Aquí. Dale. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, Él es bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Bueno, hermoso. Para mí, esperar en Jehová he puesto el bien. ¿Y el otro? Hay 4 más. ¿4 salmos más? No. 3. 3. ¿Y cuál está ganando? ¿O ninguno? Ninguno se repite. Sí, uno se repite. ¿Cuál se repite? Salmo 72, 17 y Salmos 73, 26. Pero el que se repite 2 veces lee. 72, 17. Aquí. Será su nombre para será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Benditas serán él todas las naciones de la tierra. Y lo llamarán bienaventurado. Es un salmo mesiánico. Bueno, hoy por hoy está ese a la cabeza, pero todavía tenemos tiempo. Así que si quieren enriquecer más, por favor, continúen. Dice el Salmo 72 y el Salmo 73. Primera pregunta, responsabilidades de un buen gobernante. Bueno, un buen gobernante debería juzgar a un pueblo con justicia, a los afligidos con juicio, que lleven paz, que salve a los afligidos del menesteroso. Menesteroso, desde luego, es pobre o que no tiene lo suficiente para subsistir, que los guíe de forma justa, que ayude a una economía próspera, ayudar a las poblaciones vulnerables. Es lo que los gobernantes deberían hacer. ¿Quién debió escribir el Salmo 72 y en qué contexto? Todo apunta a que el Salmo 62 fue escrito por David. Y el contexto es que fue escrito para su hijo Salomón, cuando Salomón llegara al trono. Y lo que vuelve este salmo interesante y además hermoso es las partes mesiánicas, como el 72, 2, en donde dice la profecía de prosperidad y perpetuidad del reino de Cristo, obviamente refiriéndose al Mesías príncipe más que a Salomón. ¿Con quiénes es bueno Dios? Dice, para con los limpios de corazón. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Obviamente los que han sido purificados por la sangre de Cristo. Ya hay otro versículo que está repetido 4 veces. ¿4 veces? No, 3. 3. Ajá, ¿cuál es? El 73, Sí. 26. Dale. Mi carne y mi corazón Yesen. mas la roca de mi corazón y porción es Dios para siempre. Wow, ese es hermoso también. Con razón va adelante. Repetilo, porfa. 26. Mi carne y mi corazón Yesen. Mi carne y mi corazón desfallecen. mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mas la roca de mi corazón es Dios para siempre. Es hermoso. Es como una... Sí, es como rima. Ya se volvió a repetir. Otro más con ese mismo. 2 más. Bien. Creo que ese va a la cabeza y va a mantenerse. Y hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? ¿Cuál es la Ana pregunta? Alonso dice,
Pastor, buenas noches. Hola, hermano Alonso, buenas noches. En el capítulo 15, versículo 63, no pudieron sacar a los jebuseos, y esto significaría que ellos tuvieron que convivir con los jebuseos. Creo que Salmo. ¿Cuál es la pregunta? No pudieron sacar a los jebuseos, y esto significa que ellos tuvieron que convivir con los jebuseos. ¿Por qué no los pudieron Bueno, sacar? la razón del por qué no los pudieron sacar son dos. La primera es porque cometieron errores y estos errores los debilitó, que ya pronto los vamos a empezar a ver. Aun cuando el libro de Josué es de conquista, hay 2 o 3 errores, si no más. Pero por otro lado, no, ahorita la respondemos, no recuerdo la cita en donde menciona que Dios dejó algunas de estas naciones para poner a prueba al pueblo de Israel, que siempre dependerían de Dios y que se mantendrían fieles, porque sabemos bien que cuando nos consideramos victoriosos, también corremos el riesgo de volvernos petulantes y olvidar la dependencia de nuestro Señor. Como antes hemos aprendido que es más fácil manejar la adversidad para muchos que manejar la prosperidad. De ahí que Dios dejó unas naciones para tenernos a prueba. Y claro que eso también podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. Y estoy total y absolutamente convencido que nuestro Señor pone algunos gigantes o algunas piedras que nos amenazan o que nos embisten de vez en cuando con la simple y única razón de mantenernos humildes. Porque aún a pesar de todo, nos cuesta trabajo en medio de eso ser humildes, imagínense sin esas pruebas. Así es que cuando esos momentos vienen o cuando esos gigantes vienen, no está de más pensar en que quizás el Señor los ha permitido para mantenernos humildes y muy dependientes de la gracia del Señor. Como por ejemplo cito, todos los que hoy por hoy creen no necesitar congregarse. Espero que eso no redunde en problemas. Y si redunda en problemas, ni siquiera lo duden, que Dios ha dejado esos problemas para tenerles a raya y que vuelvan a sus caminos. Olvido quién es el profeta menor que dijo esto con poesía. Dios nos atrae con cuerdas de amor. Creo que fue Oseas. Y esto de cuerdas de amor es como un lazo, como un buey, que hay que atraerlo porque si no toma un camino diferente. Entonces, de esa misma manera, a veces los gigantes en nuestras vidas, Dios los usa como cuerdas de amor. Bien, ¿hay otra pregunta? Dale. Dice, el Salmo 72:10 habla sobre la visita de los magos a Jesús. 72:10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Bueno, ¿quién pregunta? Pregunta Amelia Sánchez. Hermana Amelia, gracias por escribir. No necesariamente son los reyes magos. Quizá y solo quizá, pero en forma directa la referencia es a la reina de Saba que llegó a ofrecer dones a Salomón. En este caso hay una referencia histórica mucho, pero mucho más cercana que una probable profecía mesiánica. Así es que recalco, tal vez sí, pero en forma directa a la reina de Saba, que por cierto venía de África a conocer, bueno, pienso que todos sabemos de esa historia. Bien, gracias por las preguntas, nos enriquecen sin duda alguna. ¿Más? No. Ahora vamos a la pregunta
¿En qué es la 5 de Salmos? ¿En qué es fácil resbalar nuestra moral? Recalcamos, pero no nosotros, la Biblia, cuando la prosperidad de nuestro prójimo, cuando la vemos y la deseamos, más que la voluntad de Dios. En simple español, la envidia por la prosperidad de otros. Eso es resbalar en nuestra moral. Deberíamos alegrarnos de que otros están prosperando, aun cuando nosotros no. ¿En qué momento entendió el error y cómo se aplica a nosotros? Él dice que descubrió y entendió su error en el santuario, cuando entró a la iglesia. Y la manera clara de decirlo, cada vez que usted falta a la iglesia, es probable que ese día había, si no el sermón, parte de un sermón en donde Dios directamente iba a hablar con usted. Pero como usted decide no ir, pues difícilmente puede entender. Es probable que no todos los sermones le atañen, o es probable, como dijo aquel amigo, que todos le atañen. Porque me dijo una de esas tantas veces, mire, no ha habido un sermón en este mes que no me ataque usted a mí. Yo me puse a reír. ¿Cómo que yo ataca? No, me dijo, estoy bromeando. No ha habido un tan solo sermón este mes que no es conmigo. Y ya cuando él puso seriedad en su comentario, yo le dije, bueno, hermano, pero eso finalmente es bueno. Sí, me dijo, porque entiendo que es el Señor hablando a mi vida. Me preocupa, me dijo de vez en cuando, mi terquedad, pero cuando menos todavía estoy atendiendo que Dios me hable. ¿Quién por Él? 73:22. Cómo quisiera tener la memoria de un adolescente para poder poner todo esto en ella. Escuchen, 73:22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, a pesar de yo ser una bestia, siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Oh, por eso pusieron que ese era uno de los preferidos para hoy. Sigue. En ese mismo, el 26. No, otros. Y también 73:28. Ah, ya voy a ese. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Los que se alejan de la casa de Dios, ¿no tienen temor de esto? Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Más claro no puede estar, ¿por qué no lo entienden? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! ¿Cuántos ha ganado el 28, Tite? Como 6 o 7. 6 o 7. Yo creo que este es el versículo que debemos quedarnos. Pero en cuanto a mí, o hay otro que tiene más. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermoso, definitivamente. Bien, vamos a Bonhoeffer, perdón. Sí, cabal. Vamos a Bonhoeffer. Hoy de la página 138 hasta la 140. El que hace la voluntad de Dios, ¿cómo entiende la llamada?
entiende la llamada como un juicio y como un acto de gracia, en donde lo único que quiere es obedecer esa llamada. La verdadera acción de un discípulo, interesante porque hablamos también ayer de eso en el culto, la humildad es la verdadera acción de un discípulo. ¿Saben? Yo no recuerdo en qué sermón, semanas o meses atrás, hablamos sobre la humildad y eso me empujó a incluir en mi oración diaria todos los días: Señor, ayúdame a ser humilde porque me cuesta trabajo. No sé en qué momento olvidé de pedir eso y gracias a mi Dios porque ahora he vuelto a recordarlo y es una virtud en la que tengo que trabajar y suplicar por ella todos los días, y yo creo que todos deberíamos sumarnos a eso. La confesión no justifica, absolutamente no, porque la confesión puede ser simple y sencillamente una expresión dicha del diente al labio, pero no con nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que justifica? La confesión más la acción. En este caso sería la confesión más la obediencia. Fe demoníaca. Yo no sabía que existía una fe demoníaca. Bueno, Bonhoeffer llama fe demoníaca a aquellos que creen que lo milagroso es de Dios, autojustificando y autonombrándose que por ello tienen el poder de Dios, pero negando en realidad la fe en Jesucristo y negando en seguirla. Van tras milagros, señales, no tras milagros, tras señales y tras todo tipo de obra humana, aun cuando sea sobrenatural, pero no para reconocer a Jesús. ¿Puede aún el martirio hacerse sin amor? Por supuesto que sí. Hay una cantidad de mártires por cualesquiera causas. Casi todas las guerras han tenido mártires y por las causas más alocadas que se puede imaginar. Así es que eso puede hacerse sin amor por Jesucristo, puede hacerse por cualquier razón. ¿Qué es lo único a lo que debemos aferrarnos? ¿Qué única palabra? A decir que hemos conocido al Señor. Eso sí hace la diferencia, que tenemos una íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Mercachifles, comerciantes de poca monta. 8. Si no es asunto de interpretar, entonces ¿de qué es asunto? De obedecer. Si en lugar de interpretar y darle vuelta a la teología fuéramos más obedientes a la palabra, nuestras vidas serían mejores. ¿Qué es lo mismo que no hacer nada? Problematizar, preguntar, interpretar y volvernos grandes teólogos es igual que no hacer nada. Hacer algo es fe en nuestro Señor y obedecer a nuestro Señor. Nos quedamos entonces con el versículo ¿qué, Tite? El 28, ¿sí? Sí. Que dice, repetilo, 73, 28 o 72, 28. No, 73. 28. Era Eso es 26. Dale pues. Mi carne y mi corazón. No, el 28. ¿Que no era 26? No, dale el 28. ¿Era 26? Que le deja el 28. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza Para contar todas sus para contar todas sus obras. Gracias por estar con nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Buenas noches a todos. Dios nos bendiga.